¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren bien. Me presento con ustedes, mi nombre es Rogelio Jesús López Yáñez. Soy alumno de la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a darles una breve sesión sobre lo que es la anatomía y la fisiología respiratoria. Únicamente vamos a ver lo que son conceptos básicos. Como sabemos, la anatomía y la fisiología de la respiración son de las cosas más importantes que tenemos nosotros en el organismo, ya que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio son de los principales órganos que hacen que nos mantengamos con vida dentro de este universo en el que nosotros habitamos y nos desarrollamos. Así pues, vamos a entender que la vía aérea son de las complicaciones que nos pueden llegar a perjudicar, en este caso, tener lesiones de gravedad en un paciente. Y como técnicos en urgencias médicas y futuros técnicos superiores en urgencias médicas, necesitamos conocer por lo menos los conceptos básicos de lo que es la anatomía y la fisiología respiratoria. Y vamos a empezar con la parte anatómica. Vamos a entender que la anatomía respiratoria, vamos a tener que tenemos una vía aérea, de la cual vamos a dividir en vía aérea superior y vía aérea inferior, en las cuales la vía aérea superior únicamente se va a componer de lo que es nuestra cavidad nasal, nuestra cavidad oral y lo que es nuestra laringe y laringofaringe. Ahí mismo tenemos nuestra estructura, que la conocemos como epiglotis, que es la que divide entre nuestra vía digestiva y nuestra vía aérea. Es un punto muy importante. A partir de ese epiglotis vamos a dividir nuestra vía aérea en una vía inferior, donde en la parte de abajo vamos a ver nuestra tráquea, nuestros bronquios principal, bronquio derecho, bronquio izquierdo y alvéolos y demás cuestiones. Vamos a entender algo importante. Vamos a entender que nuestra vía aérea inferior lo vamos a componer de lo que es la tráquea. Vamos a hacer unos pequeños dibujos aquí. Vamos a entender que aquí tenemos nuestra tráquea, que se conforma de unos anillos en forma de C, anillos cartilaginosos, en donde va a pasar el aire. Posteriormente va hacia los bronquios principales, que son los que van a distribuir el aire hacia un pulmón izquierdo y un pulmón del lado derecho. Y vamos a entender que de aquí tenemos unas subdivisiones donde tenemos bronquios, bronquiolos y por último vamos a tener lo que son los sacos alveolares. En esta parte donde nosotros tenemos los sacos alveolares, vamos a entender lo siguiente. En este proceso tenemos unas bolsas que son unos pequeños como racimos de uvas, que los conocemos como alvéolos. Estos alvéolos son los encargados de hacer un proceso que se llama hematosis. ¿Y qué es un proceso de hematosis? Es un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Este intercambio se da a nivel alveolo capilar, ya que este intercambio que es a nivel alveolo capilar es lo que nosotros conocemos como respiración. Vamos a entender que nosotros tenemos nuestros pulmones. En la parte inferior vamos a tener algo que se llama un músculo, que es el responsable de que existan esas presiones, tanto positiva como negativa. Este músculo lo conocemos como diafragma. Y es el músculo que es el músculo responsable de nuestra respiración en el cuerpo. Vamos a entender algo. El proceso fisiológico de nuestro organismo es cuando nosotros metemos el aire mediante la inspiración. Metemos ese aire a nuestro cuerpo, que va recorriendo nuestra vía aérea superior, nuestra vía aérea inferior, hasta llegar al nivel de nuestros alvéolos.
En ese nivel de nuestros alvéolos se da el intercambio que conocimos como hematosis, se da en los sacos alveolares. Una vez que existe ese intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono, que es lo que vimos aquí, se da ese intercambio que conocemos como hematosis y esto se le conoce como respiración. Lo que coloquialmente las personas conocen como respirar, que es lo de este movimiento, realmente es una ventilación que únicamente es de entrada y salida de aire, vaya, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Ahora regresemos. Una vez que se hace el intercambio de la hematosis al nivel de los alvéolos, del oxígeno por el dióxido de carbono y el dióxido de carbono por el oxígeno, este oxígeno pasa al torrente sanguíneo. Pasa al torrente sanguíneo en los capilares de nuestros alvéolos y se regresa hacia el corazón. En esto lo conocemos como una circulación pulmonar, lo vimos en el módulo de anatomía de cardio, que se llama circulación mayor y circulación menor. Ahora, uno de los músculos importantes que hace este proceso es el diafragma, como les comentaba. Este diafragma lo que hace es, cuando yo quiero inhalar o meto el aire, el diafragma hace que baje. ¿Para qué? Para que se cree un espacio en nuestra cavidad torácica y ese pulmón se pueda abrir y a su vez se pueda relajar y contraer cuando yo quiero exhalar ese aire. Ahora bien, vamos a entender que el músculo diafragma es el responsable del 80% de esa entrada y salida del aire. A su vez, vamos a entender que la respiración se asiste de otros músculos, como son los músculos intercostales y los rectos abdominales. Cuando yo quiero hacer inspiraciones o ventilaciones forzadas, estos músculos entran en acción. Entonces vamos a entender que nuestra anatomía está diseñada como si fuera un popote, una manguera, que donde entra el aire de nuestra cavidad nasal, pasa por la tráquea, los bronquios, los pulmones y así normalmente el aire regresa y lo exhalamos en forma de dióxido de carbono. Pero ¿para qué nos sirve meter ese aire y ese oxígeno y ese aire y esa salida de aire del mismo cuerpo? Es para que exista un intercambio que lo conocemos como hematosis. Esa hematosis hace que se transporte ese oxígeno que ya adquirimos mediante ese intercambio a nivel alvéolo capilar, hace que pase al torrente sanguíneo y esa sangre ya oxigenada se distribuya hacia todos los órganos y las células de nuestro cuerpo que así lo demanden y así lo requieran. Como ven, este es un proceso que es muy sencillo, es muy fácil de entender de manera básica, pero que debemos de conocer cómo es el funcionamiento y cuáles son las estructuras que nos competen. ¿Por qué? Porque como les platicaba en un inicio, nosotros como técnicos universitarios en urgencias médicas, la gran mayoría de los pacientes o patologías que ponen en peligro la vida inmediatamente de un paciente es el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Por ello, de la gran mayoría de las patologías respiratorias, pues llegan a desencadenar en el desenlace del fallecimiento de un paciente o la complicación de alguna situación mayor. Por ello es importante conocer estos conceptos muy básicos y esa fisiología también muy básica para que podamos entender pues obviamente procesos patológicos que pudiéramos llegar a tener pues de manera anormal. Pues nada, sin más que agregar por el momento, yo me despido, espero que esta breve explicación les sea de utilidad para sus proyectos de la escuela o alguna otra situación y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video.